¿Cómo están, gente? Hoy les traigo un tutorial muy interesante. Encontré la manera de aplicar parches para pasar de 4/3 a 16/9 en juegos de Nintendo DS. Lo cual es increíble para aprovechar la pantalla de consolas como la Intor o la Aya Neo DS. Y como pueden ver, se ve excelente, manteniendo las proporciones de los modelos y dándonos más visión del entorno. Sin duda, de las mejores formas de disfrutar Nintendo DS. Y hay una gran diferencia entre 4/3 y solo estirar la pantalla a estos cheats para pasar completamente a 16/9. Y como no vi ningún tutorial de esto, decidí hacer uno. Así que en este video les voy a enseñar cómo hacerlo con el emulador Melon DS. Así que sin más, empecemos. Bien, comencemos con el tutorial. Para empezar, vamos a usar el emulador Melon DS Nightly. Y ya lo tienen que tener configurado. Si no saben cómo, tengo un video de configuración para la Intor donde explico cómo configurar este emulador. Les voy a dejar el video en la descripción. Así que bueno, en este video les voy a enseñar a cómo pasar los juegos de 4/3 a 16/9. Para empezar, vamos a abrir el emulador. Y nos vamos a Settings. Nos vamos a Video. Y nos vamos a Internal Screen Layout. Acá les recomiendo crear un nuevo layout que vamos a usar para los 16/9. Así que le damos al botón más. Voy a borrar la pantalla roja, que es la segunda pantalla, ya que estamos en una Intor que tiene dos pantallas, así que la pantalla de abajo no aparece arriba. Luego seleccionamos la pantalla azul y cambiamos el aspect ratio a 16/9. Luego de esto subimos el tamaño hasta dejarla en pantalla completa. Y le voy a poner el nombre de 16/9. Lo dejamos seleccionado y nos vamos hacia atrás. Ahora busquemos la opción de Cheats. Y activamos Enable Cheats. Ahora lo siguiente es buscar los cheats. En la descripción les voy a dejar una página donde tendrán un listado gigante de los cheats de todos los juegos. Y están ordenados alfabéticamente. Voy a mostrarles un ejemplo con Mario Kart DS. Lo primero es ver la región del juego, en mi caso es la versión americana. Así que buscamos en la lista y encontramos Mario Kart DS versión americana. La mayoría de juegos tienen un cheat 16 décimos que es para la Nintendo 3DS y solo algunos tienen el cheat 16/9. Por ejemplo, Mario Kart 7 sí lo tiene. Pero no se preocupen porque también les voy a enseñar a convertir el código 16 décimos a 16/9. En este caso no es necesario porque tenemos el código 16/9, así que lo seleccionamos y lo copiamos. Ahora lo siguiente es abrir el juego y presionamos el botón atrás y vamos a la opción de Cheats. Vamos a darle al botón de crear carpeta y le ponemos el nombre que querramos. Y ahora presionamos el botón más para agregar un nuevo cheat. Le voy a poner el nombre de 16/9. Y pegamos lo que copiamos en la parte de código. Lo activamos y ahora es necesario cerrar el juego y volver a abrirlo. Y con esto ya podemos ver que está habilitado el código 16/9. ¿Y cómo hacemos para juegos que solamente tienen código 16 décimos? Tomemos el ejemplo de Kingdom Hearts, que solamente tiene código 16 décimos. Bueno, creamos el cheat, todo igual. Pero al momento de pegarlo hay que cambiar unos parámetros. Hay que cambiar todos los 199A por 1C72. En este caso aparece una vez, pero en otros códigos aparece varias veces. Y con esto ya transforman el código a 16/9. Y funciona perfectamente. Y bueno, este fue todo el tutorial. Si les sirvió, me encantaría que dejen su me gusta y suscríbanse al canal porque hago tutoriales muy útiles para todas estas consolas retro. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos de todas estas consolas retro y donde pueden sacarse muchas dudas. Y bueno, comenten en el video cualquier problema que tengan. Así que les mando un saludo enorme, muchísimas gracias, nos vemos.